Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, se arranca Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, contándoles toda la actualidad de la Facultad de Ciencias Económicas y hablando también de la actualidad nacional, con entrevistados y sobre todo con muy buena música. Mi nombre es Norberto Lema, hoy me van a escuchar a mí en vivo, próximamente vamos a tener a mis dos coayudantes y mis dos coconductores, que son el profesor Oscar Cetrángolo y el profesor Andrés López. Ya semanita que viene los van a tener al aire conmigo. Así que vamos a arrancar hoy con muy buena música. Hoy tenemos 4 temas para pasar. Música de todos los tiempos y sobre todo lo que es el rock internacional. Y vamos a tener un entrevistado que es de nuestra facultad y sobre el cual vamos a hablar de un tema muy importante, que es la educación pública y cómo reinvertir en educación pública trae aparejado mayor bienestar, no solo para el país, sino también para la recaudación, para el nivel de vida, bueno, un montón de cosas, un estudio muy importante que se hizo en la facultad acerca de este tema, así que en un ratito vamos a ir profundizando. Seguimos aquí en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos aquí también en Radio UBA. Mi nombre es Norberto Lema. Y bueno, como les decía hace unos minutitos, vamos a charlar acerca de un importante estudio que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, que se llama Educación Argentina, un análisis tributario desde una perspectiva de rentabilidad social, y que realmente es muy interesante, ¿no? Ahora vamos a profundizar con nuestro entrevistado, pero podríamos hablar acerca de, a grandes rasgos, cómo la inversión en educación pública vuelve en beneficios, no solo para la propia gente que estudia, sino también para el Estado, para la recaudación, para un montón de niveles de la sociedad para lo cual es beneficioso. Y un estudio hecho con muchísima profundidad. Bueno, acerca de este estudio vamos a hablar con uno de sus autores, que es Julián Leone, subsecretario de Investigación en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Julián, Norberto Lema te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Norberto. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Julián, me pareció particularmente interesante este trabajo porque más allá de lo que todo el mundo sabe a nivel de lo que es el beneficio de la educación, pero de la inversión educativa, de cómo los gastos o si se quiere la inversión en educación vuelve para beneficios de la gente y del Estado, no está demasiado profundizado, o por lo menos en lo que es la información general. Entonces, nos encantaría por lo menos profundizar un poco en cómo se pensó este trabajo, cómo surgió, cómo salieron las fuentes de investigación. Bueno, ahí, digamos, nobleza obliga. Quien tuvo la primer idea en este caso fue otro de los coautores, Emiliano Jacobiti, que de algún modo lo que él plasmaba, la primera pregunta que nos hacíamos era, hay muchos estudios que puntualizan en cómo un año adicional de escolaridad o los estudios universitarios
tienen un impacto en la función salarial individual, es decir, cuánto te reporta la educación a vos como individuo. Sin embargo, la educación tiene como una lógica de retorno social que se amplifica y que va mucho más allá del retorno que tiene para vos. Y la realidad es que puntualmente para el Estado hay un tipo de retorno social vía lo que sería retornos impositivos, ¿no? O como bien decimos nosotros, tiene como un premium impositivo en términos de recaudación. Entonces, nuestro artículo, de algún modo, lo que se proponía verificar era que el beneficio educativo supera al agente individual y que desencadena retornos sociales incluso económicos, porque esa es otra de las cosas que también muchos estudian en la literatura, otro tipo de retornos sociales asociados a lo que es, por ejemplo, medio ambiente, criminalidad, convicción social y un montón de externalidades humanas, pero que muchas veces se queda por fuera lo que es el mayor caudal impositivo que un Estado puede tener por realizar una inversión educativa anterior. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es como una suerte de simulación donde le damos a la educación un tratamiento impositivo disímil, similar al que tiene, por ejemplo, el descuento de una maquinaria como capital, ¿sí? Cualquier tipo de capital físico, a la hora de pagar impuestos a las ganancias. Esa era un poco nuestra idea, que es de algún modo lo que está implícito en la teoría del capital humano, ¿no? Pensar el conocimiento, pensar ese know-how que uno tiene intrínseco como una maquinaria en la cual está invirtiendo. Nuestra idea es que estos beneficios sociales no solamente se limitan a otro tipo de externalidades, como son las que anteriormente te mencioné, sino que genera como una consecuencia macroeconómica o macrofiscal para un Estado que está realizando hoy una inversión educativa, ¿no? ¿Y cómo es este estudio, si bien está hecho sobre Argentina al día de hoy, ¿sí? ¿Cómo está la inversión y respecto de lo que vuelve hoy hacia el Estado, tanto sea en recaudación como en bajar estos índices que explica este estudio? Hoy, ¿hay algún estudio respecto de cómo estamos hoy parados? Respecto de números también, ¿no? Mira, te cuento si querés un poquito cómo nosotros lo hicimos y tratamos de no tomar solamente el último número, porque uno cuando trata de buscar un hecho estilizado es como que toma un periodo estructural. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar las últimas décadas y tratar de ver cuáles eran los gaps o los diferenciales de ingreso individual en un conjunto de personas y ver cuál era el premium que te daba por tener una credencial educativa más alta. ¿Por qué nosotros solemos tomar, digamos, periodos amplios? Por, lógicamente, cuestiones macroeconómicas que hacen que los distintos ciclos de recesión y recuperaciones que tiene Argentina, eso también tiene un impacto muy importante en cómo se imprimen o se amplían los diferenciales educativos. Vos, por ejemplo, en los 90 tuviste una ampliación muy alta de lo que es el premium por educación, mientras que en los 2000 probablemente tuviste una reducción y eso incluso te explica como una cierta caída en la desigualdad. Pero tomás un periodo amplio. En términos estructurales, vos más o menos estás pensando en un diferencial de casi el 70% entre un universitario completo y una persona que tiene una credencial de educación media, es decir, una persona que tiene secundario completo. Es aproximadamente el diferencial estructural. Y lo que es importante también en este caso es que nosotros cruzamos también el rol de la universidad aún sin la finalización de los estudios, que ese es un tema que muchas veces es menos explorado en la literatura. Digo, un sistema público como el nuestro, que tiene características no solamente de gratuidad, sino de libre acceso, hay un cúmulo de personas que pasan por la universidad y quizás no cumplimentan sus estudios. Sin embargo, lo que te muestran a vos los microdatos para la Argentina es que hay un premium en términos salariales de aproximadamente el 20%. Es decir, que una persona que pasó por la universidad y no completó sus estudios tiene en promedio un 20% por encima de diferencial de ingresos sobre una persona de enseñanza media. Muchísimas teorías ahí por detrás, efectos networking, adecuación de medios afines, soft skills, etcétera, que es importante tenerlas en cuenta. ¿Cómo nosotros realizamos el estudio? Bueno, lógicamente en la Argentina los datos no te permiten como una lógica longitudinal muy larga. Vos no seguís a un individuo durante mucho tiempo. Entonces vos lo que vas armando es una metodología como de pseudopanel. ¿Qué sería un pseudopanel? Son como paneles donde vos seguís individuos con las mismas características a lo largo del tiempo.
¿por qué a lo largo del tiempo? ¿Por qué no tomamos un único periodo y pensamos en personas de distintas edades? Porque obviamente, te vuelvo a repetir, en el caso argentino la macroeconomía hace estragos en los ingresos y es importante tomar como periodos estructurales de auges y depresiones. Entonces ahí vos vas comprobando cuál es el diferencial. Claro. En ese sentido, lo que hacíamos eran distintos ejercicios de simulación, porque también, incluso cuando nosotros mandamos a publicar el paper, uno de los principales revisores también nos pedía ese tipo de ejercicios. Pero ¿qué pasa si el Estado, por financiar más la educación, no termina generando mayor cantidad de graduados y eso comprime el diferencial? Bueno, Claro. lo que nos dan a nosotros los resultados es que las tasas internas de retorno, pensemos una TIR de un proyecto, sería la TIR social, se mantiene en todos los casos en un campo positivo, aun cuando incluso se consideran estudiantes que no culminan los estudios. Vos pensás que en el ejercicio del Estado, por un lado vos tenés la inversión hundida, o sea, en primer lugar tenés 5 años donde el Estado hace una erogación para financiar, en este caso, educación pública. Sí. Si uno supone que en esos 5 años ese individuo no está trabajando, podríamos decir que esa inactividad te genera un no aporte a la seguridad social o a otro tipo de impuestos al trabajo. Entonces, de ahí parte el ejercicio, ¿no? ¿Cuántos años la persona, o sea, entre comillas, para el Estado sería costo, por Exacto. decirlo de una manera bruta para que se entienda? Y después comienza la recuperación. ¿Cuál sería la recuperación? Bueno, como el Estado tiene un diferencial impositivo, principalmente pusimos nosotros en impuesto a las ganancias, fruto de que sus individuos tienen premiums salariales más elevados, ¿no? Obviamente, digamos, también esto se discute en alguna parte de la literatura, también hay algún tipo de contrafácticos, podríamos decir. Es un tema que para los países en desarrollo no está tan estudiado. Los pocos estudios que nosotros hemos visto se puntualizan principalmente en economías desarrolladas, con otras estructuras productivas, con otros sistemas de incentivos, pero que a nuestro entender funciona de forma disímil en el caso argentino, ¿no? Y te hago una pregunta. Vos hablabas de los diferentes momentos que puede tener la economía en lo que es retracción y expansión y bueno, y estos vaivenes que vivimos en la economía de nuestro país. ¿Cuánto es no sé si el estudio lo dice puntualmente, pero cómo serían hay una fluctuación de estos índices de retorno según el momento económico de Argentina o el momento financiero de Argentina? Mira, a ver, nosotros el ejercicio lo hicimos para el año 2019 / principio de 2020, con lo cual no terminaba de agarrar lo que es pandemia. Pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando nosotros hacíamos los diferenciales de ingresos para los distintos tipos de periodos económicos, es muy llamativo porque a vos el gap, ¿sí? El diferencial salarial que vos tenés entre quien tiene una titulación alta y una más baja, la mayor amplitud se termina dando en los periodos recesivos. Okay. Vos mirás la serie, en el año 2012 en donde vos tenés el gap más alto. En los periodos de crisis es como que la educación funciona como un efecto paracaídas, como un amortiguador. ¿Viste esta idea de que en las crisis quien tiene capital es quien tiene mayor probabilidad de, digamos, amortiguar su caída? Ya sea capital físico, capital financiero le hace dólares, o capital humano que tenés mayores probabilidades, por ejemplo, de tener un ingreso formal o un trabajo en relación de dependencia registrado que te permite tener algún tipo de cobertura, ya sea sindical, paritaria o lo que fuese, y que también otra de las cosas que uno termina viendo es que ese efecto paracaídas también se materializa en como una suerte de desplazamiento de individuos con mejores dotaciones educativas sobre individuos que no las tienen, incluso para tareas sobre las cuales se encuentran sobrecalificados. ¿Se entiende? Es como si, por ejemplo, permitime decirlo de una manera muy gráfica, es como si yo dijese, quiero tener una persona con una titulación de ingeniería para realizar un trabajo más ligado a lo que es, no sé, albañilería, por ejemplo, o un tipo de tarea más rutinaria.
¿sí? Uno tiene como una suerte de sobrecalificación cuando hace ese ejercicio de correspondencia, que nosotros muchas veces lo hacemos, y que eso en la práctica te termina dando como un efecto amortiguador. Entonces, los gaps más grandes los ves precisamente cuando hay recesiones, ¿no? Cuando hay recesiones económicas. Hay dentro del estudio también una idea de cómo esta inversión redunda en unos índices de empleo y de desempleo, digo, más allá del momento económico también, digo, de la mayor empleabilidad de profesionales y de no profesionales, o sea, la gente que tampoco accedió a la educación universitaria y que solo, por ejemplo, tiene un nivel secundario. ¿Hay algún dato de esto también? Mirá, nosotros lo que hicimos en el estudio fue cruzar también por las tasas de desempleo. O sea, el ejercicio puntualmente es tratar de ver cómo la inversión educativa te genera un premium salarial, que a vos eso luego se lo terminás devolviendo al Estado vía una mayor participación de ingresos o de devoluciones o de impuestos. Porque tenés mayor capacidad contributiva, y que eso obviamente, el punto no menor es que te permite como una mayor robustez al Estado para hacer políticas distributivas en quienes tienen menos capacidad de insertarse en el mercado laboral. Digo, yendo puntualmente a tu pregunta, vos claramente ves tasas de desempleo diferenciadas, o lo que sería un clivaje educativo en el desempleo. Indudablemente, el clivaje educativo es fundamental a la hora de poder conseguir un empleo, y también es cierto que lo que vos sueles ver son como fenómenos de no matching o de no correspondencia o de sobrecalificación, es decir, individuos que están como sobrecalificados para tareas que tienen menores requerimientos. Claro. Entonces, en ese sentido, digamos, el ejercicio nosotros lo hacemos puntualmente sobre la máxima titulación educativa, pero suponiendo que el no gravamen se termina dando en la educación media. Claro. Si querés, muy brevemente o muy simplemente, nuestra idea es que durante los años en que usted está formando, ya sea primaria, secundaria o universitaria, vos podés desgravar todo tipo de gastos educativos, ya sea lo que te puede costar una matrícula privada, pero también yendo a un colegio público si vos contratás una actividad extracurricular. Que eso a vos te permita generar como una suerte de diferencial de calidad educativo y que te dé como un efecto indirecto de mayor probabilidad de ingreso en la educación superior, ¿no? O sea, por ejemplo, desgravar un máster, desgravar el costo de un máster, por ejemplo. De un estudio de posgrado. Exactamente, que vos pudieses tener un tratamiento impositivo diferencial similar al que tiene, por ejemplo, una maquinaria a la hora de pagar ganancias. Es decir, perfecto. Si nosotros tomamos, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de un mínimo no imponible? A vos no te imponen aquello que es fundamental para tu subsistencia. Bueno, nosotros entendemos que los gastos educativos terminan siendo fundamentales para la subsistencia de un humano. Y otro de los puntos no menores, esta es otra de las, en algún momento también, al cruzar esto en distintas revistas internacionales, una de las críticas que nosotros habíamos tenido era el rol que tenía en este caso la educación privada en nuestro ejercicio, y cómo eso terminaba siendo regresivo porque eso impactaba en los primeros, o en los últimos, si se quiere, depende de qué lado lo veas, en los últimos deciles de la distribución del ingreso. Claro. Un dato a tener en cuenta en Argentina, nada menor, es que la educación privada no es privativa de los sectores más ricos, bajo ninguna circunstancia. De hecho, cuando nosotros miramos en lo que es la encuesta permanente de hogares, que es como ese pool de información social que tiene la Argentina, a partir del cuarto decil vos ves con mucha presencia la educación privada, ¿sí? Claro. Probablemente escuelas parroquiales de menores costos y demás, pero que hay un rol muy importante de la educación privada y de lo que es el gasto educativo, ¿no? Entonces, si este ejercicio vos incluso lo pensabas para la época de pandemia, que es donde nosotros lo estuvimos desarrollando, obviamente con un lag en términos de datos, no lo pensemos solamente como el incentivo a acumular más educación, sino como un incentivo a no perder la que tenías. Claro. Pensemos en pandemias donde un montón de personas quedaban sin trabajo, y lo oneroso que pasaba a ser el costo educativo. Entonces, esta era como una suerte o una forma
de alivianar en aquellos que seguían teniendo su empleo la posibilidad de que siguieran manteniendo un share importante de educación dentro de su casta de consumo. Claro. Es un poco la idea del trabajo. Claro. Me pareció muy importante o muy interesante dentro del estudio, vamos a decir si es una parte importante o no, donde hablaba que la formación universitaria y en parte también la secundaria hacía presión para mejor en la gente que no tenía esa formación o que, por ejemplo, no había tenido una educación secundaria para instarlos a o terminar el secundario o arrancar una carrera universitaria. Esto también lo verificaron puntualmente en el estudio, confirmame si esto es así, si lo entendí bien. Porque... A ver, no. Sí, decime. No, es que, a ver, nosotros hacemos distintos escenarios, ¿no? Sí. O sea, como distintas simulaciones sobre cuál es la proporción de chicos que terminan pasando de la enseñanza media a lo que sería la enseñanza universitaria. Okay. Si querés, digamos, como para contestar puntualmente tu pregunta, lo que es claro, y que lo estamos viendo en otro estudio también, es que hay claramente un efecto indirecto de la calidad educativa que vos recibís en la enseñanza media con tu probabilidad de éxito en la educación superior. Okay. Eso es algo que incluso para países desarrollados está comprobado, donde no es que solamente hay un premium directo de cuál es tu test de aprendizaje en la enseñanza media hacia, no sé, pongámosle tus ingresos cuando tenés 30 años. No hay solamente un efecto directo que se materializa por el mayor conocimiento. También hay un efecto indirecto en cuál es tu probabilidad de mantenerte en un contexto educativo. Es decir, si vos tenés una mala educación en la enseñanza media, tenés mucha más probabilidad de abandono o de no continuar tus estudios superiores. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, incrementar el nivel de gasto educativo de una familia, para nosotros es fundamental porque eso se va a traducir, sin ninguna duda, en mayor calidad educativa. Obviamente, también no te voy a mentir, permitime decirte también los contraargumentos que suele tener esta medida, que es un poco el ejercicio que nos propusimos hacer. En economías, sobre todo más desarrolladas, también había contraejemplos donde la medida podía no llegar a alterar los incentivos, y que es alguna de las cosas que uno suele mirar en lo que es evaluación de impacto. Claro. No pasará que yo le estoy dando un plus de ingresos a personas que de todos modos tomarían la decisión de mantenerse en el mercado educativo y que por ende no les estaría alterando los incentivos. Claro. Bueno, nosotros cuando escribimos esto, pensé en pandemia, lo que estábamos viendo era un incentivo totalmente a la inversa, que era hacia correrse de, por ejemplo, la educación privada, precisamente porque había una retracción brutal en la masa de ingresos de los hogares. Entonces, había que buscar alguna política de contención de ingresos donde el Estado mantuviese el nivel de inversión educativa, no solamente estatal, sino también, las arcas, desde las arcas privadas. Claro. Uno mira, por lo general, la inversión educativa no solamente como el gasto que realiza un Estado, sino también como aquellos que destinan de ingreso a las familias. Eso lo ves, por ejemplo, en la ENGO, ¿no? En la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Claro. Y un dato puntual que por ahí vos me lo podés explicar. Este estudio está hecho en una idea de un país alrededor de grandes ciudades. Está pensado para lo que es la educación en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires o también en el interior del país. ¿Tracciona la educación en este sentido en otros lugares que no son los centros urbanos fuertes? Bueno, es una muy buena pregunta, es metodológica la que me estás realizando. Vos ten en cuenta que nosotros utilizamos para esto la encuesta permanente de hogares, para ver la distribución. O sea, ¿qué es lo que utilizamos nosotros? La distribución del ingreso de la encuesta permanente de hogares, que se hace principalmente en los nodos urbanos, ¿sí? Con lo cual recolecta lo que es principales nodos urbanos. Pero a eso nosotros le imputamos el valor total que sacamos del Ministerio de Educación. Dado que la encuesta permanente no deja de ser una muestra de datos, tomamos la distribución de la encuesta permanente de hogares y eso lo anexamos con el total de chicos en educación que están pasando por los distintos niveles educativos a nivel total del país. Con lo cual,
La distribución del ingreso a priori es la mejor proxy que tenemos, que es la que nos da la encuesta permanente de hogares, claro, es la que se utiliza para cualquier tipo de simulación. Y respecto a la masa total, bueno, son los datos del Ministerio de Educación, con lo cual debería ser tranquilamente extrapolable a toda la población argentina. Sí, obviamente hay un tema respecto, a ver, un breve comentario. Cuando vos hablas de retornos educativos, no solamente hay una oferta educativa, sino que hay una demanda de ese tipo de skills, ¿no? claro. O sea, hay alguien que te está empleando por ese trabajo. Lo que vos sueles ver es que esa demanda, principalmente de high skill, la solés tener en nodos urbanos y mucho más puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. Por claro, ponerte un ejemplo, en la ciudad casi la mitad del empleo son servicios intensivos en conocimiento. Cuando vos te corres de los nodos urbanos, eso empieza a disminuir fuertemente, aún ya corriéndote de la ciudad de Buenos Aires. También es cierto que el auge del teletrabajo, digamos, podríamos decir que volvió transable, volvió mucho más transable al bien trabajo, y ni que hablar a todo lo que tiene que ver con conocimiento, que hoy por hoy con un dispositivo móvil uno puede estar trabajando para cualquier parte del planeta. claro. Pero sí suele haber siempre un clivaje geográfico, porque principalmente son las grandes urbes donde se termina materializando más el trabajo altamente calificado, ¿no? Claro. Contame, vos hablabas de un contexto de pandemia donde habían hecho este trabajo y me habías hecho las preguntas contrafácticas, ¿no? Que cómo sería, dónde podrían estar el talón de Aquiles de este estudio. Pero hoy, en un contexto de crisis, pero de que ya no hay cuarentena y la pandemia toma otros ribetes diferentes. ¿Qué vigencia tiene este estudio? ¿Es confirmable todo esto también en este contexto? Bueno, mira, yo ahí un hecho estilizado, y también te voy a decir otra de las críticas que en su momento habíamos tenido, sobre todo pensar en revisores de países desarrollados. Claro. Lo primero que ellos te dicen es: esta es una medida regresiva, porque vos de algún modo estás atacando por el lado del impuesto a las ganancias. Claro. Ahora, ellos toman la lógica del impuesto a las ganancias o del income tax, que sería el impuesto al ingreso, tal cual se piensa en países desarrollados, claro, que suelen abarcar a los deciles más altos de la población. Claro. Cuando vos mirás la compresión que hubo desde el mínimo no imponible con la canasta de pobreza, hoy por hoy estás viendo brechas que son muy próximas. El otro día salió bueno, la propia canasta básica, que estaba aproximadamente en 100.000 pesos en una familia para no ser pobre. Y mirá en cuánto se están moviendo los mínimos no imponibles. Entonces, la brecha es cada vez más corta. Entonces, en ese sentido, cada vez más trabajadores son alcanzados por ganancias, ni que hablar en los que tienen cuestiones demográficas por detrás, como es hijos en edad escolar. Claro. Pensemos que en las canastas básicas totales en muchos casos no se termina contabilizando los requerimientos educativos, por lo menos lo que puede ser una cuota de un colegio. Entonces me parece que en ese sentido tiene muchísima vigencia, donde un montón de trabajadores que no están nada lejos de la línea de pobreza o que tienen mayores probabilidades de estarlo, de nuevo, por cuestiones demográficas. Pensá que un chiquito es una persona que tenés que alimentar, pero que no tiene un aporte al ingreso total, porque obviamente no está trabajando. Claro. Entonces, te genera como una probabilidad más cercana de terminar pagando ganancias y de incluso no estar tan lejos de esa línea de pobreza. Eso era lo que nos costaba hacerles entender a ellos. O sea, ellos tienen en mente un impuesto a los ingresos mucho más pro ricos, por decirlo Claro. de alguna manera. Entonces, en ese sentido, me parece que podría alivianar muchísimo las arcas familiares de aquellos donde el peso educativo termina siendo muy oneroso en el total de gastos. Bien. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este estudio, aproximadamente? No, un tiempo bastante largo, porque, a ver, son varios ejercicios de simulación. Vos, en primer lugar, tenés que tener todos los diferenciales educativos, que eso te requiere procesar toda la encuesta permanente de hogares durante varias, digamos, ondas de años. O
armar como algo dinámico, algo en el tiempo, con individuos que no seguís, entonces hay que tomar características para poder hacerlo, ver los diferenciales, imputar los impuestos a las ganancias, ver cuál sería el cambio que vos tendrías si la persona, porque no es algo lineal. Acordate que el impuesto a las ganancias, yo te saco 10.000 pesos, y no es que a vos te entran 10.000 pesos, depende en qué categoría estés, depende si eso no implica un salto de categoría. Entonces esos ejercicios de simulación llevaron un tiempo, también cruzar por las tasas de graduación. Ese diferencial que yo te contaba al principio se materializa solo si la persona se termina graduando. Tomar en cuenta obviamente la tasa de descuento en el tiempo. Pensás que este es un ejercicio donde lo tenés que hacer para toda la vida individual, con lo cual una vida de trabajo de no menos de 40 años, con lo difícil que es poner una tasa de descuento en Argentina a ese momento, tratar de pasar los flujos a dólares. Bueno, para contestar la pregunta nos llevó, hacerlo nos llevó un año, y después todas las revisiones que fuimos teniendo, prácticamente otro año más. Pensá en los delays que tienen los revisores internacionales cuando vos te van corrigiendo. O sea, una revisión te puede tardar tranquilamente 3 meses, más otras devoluciones, más otras revistas. Vos tenés que, en el rol de investigación, tenés que estar convenciendo jurados internacionales de que esto es válido y de que capta un hecho estilizado distinto al que ellos conocen o similar, dependiendo del tipo de país en que estés, y que esto sea relevante para una persona que está en otra parte del planeta. Claro. Sí, lleva muchísimo tiempo. Bien. Muchísimo. ¿Cuántas personas trabajaron, más allá de la idea de Nosotros trabajamos los 3 coautores, Emiliano Jacobiti, quien te habla, y Matías De Luca. Okay. Sí, fuimos 3 personas trabajando en el tema, y obviamente también nos dio una mano un cuerpo de becarios, aprovecho de mencionarlos, Fermín Marconi, Paula Maliniauskas y Juan Rodríguez Repetti, que también nos asistieron en algunos de los temas que fueron varios, la verdad. Bien. Lleva su tiempo. Bien, bueno, llegó todo a buen puerto, entonces, y eso es lo que más importa. Realmente un trabajo interesantísimo. Yo tuve 2 días más o menos tratando de poder interpretarlo. Para alguien que no es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, pero que sí es periodista, es un poco más complicado, pero las conclusiones son interesantísimas. Y más allá de que pueda ser extrapolable a otros lugares del mundo, la aplicación en Argentina creo que está más vigente que nunca, ¿no? Así que, Julián, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos un montón tu tiempo para hablar de esto que es lo que hace la UBA también, ¿no? Generar saberes y estudios sobre la propia educación, ¿sí? Es como un estudio sobre lo que la UBA genera, que también es el estudio, ¿no? Así que realmente te agradecemos un montón, y me gustaría en algún momento invitarte acá al estudio para seguir profundizando sobre estos temas. Dale. Cuando ustedes quieran. Gracias a vos, Norberto, por la invitación, y estamos en contacto para lo que requieran. Te mandamos un gran abrazo, Julián. Gracias. A ustedes. Gracias, Nos vamos despidiendo de Partida Doble. Nos vamos a volver a encontrar el martes que viene a las 20 horas para contarles toda la actualidad económica y de nuestra facultad, por supuesto, entre las 20 y las 21 horas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Norberto Lema. Nos volvemos a encontrar martes que viene, 20 horas. Gracias, chau. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.